Exacto, usted va guardando, va guardando, va guardando, va guardando, y en un momento determinado, ¡pum!, se llenó. Y usted saca las moneditas y va y las cambia, ¿sí o no? Y en un momento Hmm. determinado en la empresa, ¿qué pasó? Se llenó de problemas y comienzan, o sea, a ser investigadas y ese tipo de cosas, ¿listo? O sea, hay que mirar muy bien el estilo de contrato. Por ejemplo, nosotros cuando nos contratan para recoger o sea, cuando hay cosecha de cualquier producto, por ejemplo, de café, pues a uno lo contratan también, le hacen un contrato, ¿es por qué? Por labor, Por- ¿sí o no? Sí. Ya, se acabó la labor, adiós pues. Entonces, de todas maneras, ustedes más adelante creo que van a ver eso, todo lo que tiene que ver con contrato, y también te puede ubicar un poquito mejor ahí, ¿te parece? Ah, ok. Ah, Listo, como profe. para yo no meterme en eso, ¿sí? ¿No? Sin embargo, de todas maneras, también podemos, ahí te dejo el mensaje, ¿cierto? De pronto que mire esos contratos tú puedes mirar contratos de prestación de servicios, puedes mirar contratos con término fijo inferior a un año, ¿cierto? Y contratos con obra o labor, ¿listo? Ok. Como para que les pegues una revisadita ahí y salgas de esa duda, ¿vale? Listo, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ojo a esto, entonces decíamos que también se tienen que respetar ¿qué? Pues obviamente los acuerdos que haya. Yo creo que les había comentado que hay muchas empresas donde le dicen aquí, lo van a contratar o le dicen, mire, aquí hay sindicato, ¿cierto? Pero aquí tenemos acuerdos, hay un acuerdo para las personas, o un pacto, yo no sé si de pronto han escuchado la palabra de pacto colectivo, y esos pactos colectivos generalmente se dan más a nivel de administración, ¿no? O sea, en la empresa, el personal que trabajamos en administración, en contaduría, en contabilidad, en sistemas y todo ese tipo de cosas, ¿listo? Entonces lo llaman a uno, pues que pues se supone que uno está para velar los recursos y obviamente que hay personas que también, siendo de la parte administrativa, no, yo prefiero afiliarme al sindicato, pero lo harán después de qué? De que ya hayan sido contratados, ¿listo? Muy bien. Entonces decimos siguiente, punto aparte. Controlar los costos. Dos puntos. Una correcta administración de salarios ayuda a obtener y retener la fuerza laboral a los costos más adecuados y conseguir los mejores resultados. Punto seguir. Se debe diseñar un programa de salarios que se administre con eficiencia y cumpla las condiciones del plan de compensaciones. Punto seguir. Además, coma, se debe ampliar la flexibilidad de la organización y mantener un equilibrio entre los intereses financieros de la empresa y la política de relaciones con los empleados.
Entre los intereses financieros de la empresa y qué, profe. y la política de relaciones con los empleados. Muy bien. Entonces decimos punto aparte. Como se puede observar, coma, una correcta administración de la política salarial es muy importante para conseguir aspectos acordes al buen desempeño de la empresa. Y lograr alcanzar los mejores resultados. ¿Listo? Pongamos ahí un titulito que diga clasificación de los salarios. Clasificación de los salarios. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de la clasificación de los salarios, pues debemos tener en cuenta varias situaciones. Por ejemplo, lo que me mencionaba Adriana, ¿cierto? Por ejemplo, porque hay salario por unidad de tiempo también, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que decíamos nosotros? En un momento determinado, ¿cierto? Yo puedo tener una manera, ¿cierto? Pues clasificar mi salario de acuerdo a la manera como se está calculando el salario, de acuerdo a la capacidad adquisitiva, ¿cierto? También teniendo en cuenta el medio de pago, bueno, etcétera. Que eso de pronto también le va a ayudar a aclarar unas cositas a las tres, ¿no? Ya hablo de Adriana porque me hizo la pregunta, pero pues esto nos sirve para todo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me Listo, escuchan profe. bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces, espérenme un momentico. De una vez les pongo en contexto con este señor que si no se me olvida. Ahí le va a colocar la conferencia de esta clasificación que les va a ayudar. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, Aquí nos... profe. Evaluación de puestos y estructuras salariales, parte 1. Listo, entonces vamos a mirar. Buen día. Dentro de nuestra línea de difusión, fundamentos y herramientas de gestión empresarial, en esta ocasión presentamos el tema evaluación de puestos y estructuras salariales. ¿Están escuchando? ¿Escuchan bien? Sí, profe. Ok. Sí, profe. El material está extensamente desarrollado en el libro Diseño del Sistema Salarial en la empresa de hoy, cuyos autores son nuestros socios Santiago Segura Rodríguez y José Luis Segura. Como cuestión previa, tomemos un par de minutos para examinar un concepto básico que sustentará el orden de nuestra exposición. El grado de satisfacción del personal respecto a sus saberes depende de dos variables y no de solo una. La primera variable es la consistencia salarial interna, es decir, la correspondencia que debe existir entre los requisitos y responsabilidades de los puestos y las remuneraciones de quienes los ejecutan. Los trabajadores que tienen a su cargo las labores más complejas y exigentes deben tener remuneraciones mayores que los que desempeñan tareas más simples y menos desafiantes.
Por su parte, la consistencia salarial externa concierne a la relación existente entre el nivel de remuneraciones de nuestra empresa y los de otras organizaciones. La comparación de cuánto se nos paga y cuánto se paga en otras compañías por trabajos equiparables, sin duda propicia un sentimiento de justicia o de inequidad que afecta en mayor o menor grado a la satisfacción laboral. En el marco enunciado, la evaluación de puestos es la herramienta que permite establecer la importancia o valor de cada puesto respecto a los demás de la propia empresa, lo cual constituye la base ineludible para instaurar y preservar una consistencia salarial interna. La consistencia salarial externa, por su lado, se cautela por la vía del diseño y actualización de las estructuras de remuneraciones de la compañía, aspecto que, por cierto, incluye la comparación metódica de los niveles de haberes de la organización con los prevalentes en el mercado. Ahora bien, la extensión y contenido de la materia nos ha llevado a segmentar su presentación en dos partes, expuestas también en dos videos. En el primer video abordamos los conceptos y técnicas de la evaluación de puestos, y en el segundo nos ocupamos de los concernientes a las estructuras salariales. Examinemos en una primera instancia un panorama de la evaluación de puestos como marco para analizar luego su metodología. En cualquier organización laboran decenas, centenas o millares de trabajadores, cada uno de los cuales posee características personales derivadas de sus aptitudes, su personalidad y otros factores. No obstante, cuando abordamos el diseño y la administración de sistemas de remuneraciones, las decisiones no se toman sobre la base de las particularidades de las personas, sino de las características de los puestos que éstas ocupan. La totalidad de los puestos de una compañía obviamente no tienen funciones o características de idéntico tipo. Más bien, sus contenidos, exigencias y responsabilidades son de distinta índole. De ahí que, tal como se plantea en el diagrama, para la evaluación se demande clasificarlos en una primera instancia en grupos ocupacionales. El grupo ocupacional de ejecutivos y profesionales comprende los puestos que tienen una u otra de las siguientes características. 1. Su cometido fundamental es lograr resultados a través de otros. Y o 2. Es requisito ineludible que sus ocupantes posean educación universitaria completa. Se catalogan en este grupo, por ejemplo, el puesto de jefe de determinado departamento o unidad organizativa, el supervisor de planta de una refinería, un jefe de mantenimiento especializado o un analista de sistemas civiles. El grupo ocupacional de puestos técnicos y administrativos congrega los puestos que no demandan la educación y el ejercicio de supervisión señalados para el grupo anterior. Son algunos ejemplos las posiciones de oficinistas, las de especialistas intermedios y las que exigen educación superior parcial. Los ocupantes de estos puestos, por regla general, solo son responsables de su propio trabajo. Por último, el grupo de puestos operativos incorpora los trabajos de planta y de mantenimiento en los que se mezclan los conocimientos de orden técnico, la destreza física y la actividad corporal. Algunos puestos de este grupo son los operadores de maquinaria de planta, los operadores de montacarga y los operarios de mantenimiento de equipos. Para terminar este examen panorámico de la evaluación de puestos, fijemos nuestra atención en la columna final del diagrama. Esta expresa gráficamente que dentro de cada grupo ocupacional los puestos se ordenan en categorías. En la ilustración que vemos en pantalla, los ejecutivos y profesionales se han clasificado en 4 categorías: A1, A2, A3 y A4. Por supuesto, A1 es la categoría más alta dentro de este grupo ocupacional por congregar los puestos con los mayores requisitos y obligaciones, y A4 resulta la más baja, ya que concentra los puestos más simples y menos desafiantes. De semejante manera, los puestos técnicos y administrativos están clasificados en 5 categorías, mientras que los puestos operativos cuentan con 3 categorías. Obviamente, en la práctica el número de categorías de cada grupo ocupacional puede ser mayor o menor que en el ejemplo, dependiendo del giro de cada empresa, de la naturaleza de sus operaciones y de la complejidad en general de sus actividades.
La revisión panorámica efectuada pone sin duda de manifiesto que la finalidad u objetivo último de la evaluación de puestos es la clasificación de estos en categorías dentro de sus respectivos grupos ocupacionales, como paso indispensable para diseñar un sistema de gobierno de la remuneración. ¿Cómo diseñar un sistema de evaluación de puestos? Un sistema de evaluación de puestos está conformado por un conjunto de normas, procedimientos y documentación de los puestos de trabajo que permiten clasificar a estos en categorías. El diseño de tal sistema consta de las 3 fases que se exhiben en la pantalla, fases que compete ejecutarse para cada uno de los grupos ocupacionales. La primera fase consiste en diseñar el manual de evaluación de puestos. Este es el instrumento fundamental de cualquier sistema de evaluación, pues constituye el patrón de medida que permitirá determinar los valores relativos de cada uno de los puestos en función de sus respectivas complejidades y responsabilidades. Un manual de evaluación de puestos contiene los factores que a manera de termómetros posibilitan medir las diversas características de los puestos. Como ilustración, en la pantalla vemos los 5 factores del manual del grupo ocupacional de ejecutivos y profesionales de una empresa cliente nuestra. Formación, autonomía del trabajo, responsabilidad por resultados, responsabilidad por supervisión y responsabilidad por informes. Cada factor del manual cuenta con una escala de grados y puntos que permiten señalar la intensidad con que se presenta la característica particular de los puestos por valorar. En el caso, por ejemplo, del factor formación, observemos que tiene desde 1 hasta 13 grados identificados con números romanos y que cada grado posee un valor en puntos que fluctúa entre 25 y 250. Para fines de evaluación, los grados y los puntos del factor formación resultan de hallar la intersección de las filas de educación indispensable para desempeñar el puesto con las columnas, rangos de la experiencia requerida. Así, por ejemplo, si determinado puesto tuviera un requerimiento de educación superior universitaria, fila 2, y demandara 2 años de experiencia, columna C, le correspondería a la posición 2C en la matriz y su grado sería 6 romano, con lo que obtendría los correspondientes 119 puntos. Los restantes factores tienen, para todo fin conceptual, similar conformación y aplicación. Por ejemplo, en 3 puestos evaluados con este manual, las calificaciones de los 5 factores fueron las que veremos a continuación. El puesto de asistente legal alcanzó 560 puntos, el de auxiliar administrativo 192 puntos y el supervisor de licitación 373 puntos. La tabla incluida al final del manual establece los rangos de puntos que corresponden a cada categoría del grupo ocupacional. Si la aplicamos a los 3 puestos del ejemplo, al asistente legal le correspondería a la categoría 2 por estar en el rango 501 a 650 puntos. Haciendo lo mismo con el auxiliar administrativo, es claro que está clasificado en la categoría 5, cuyo rango va de 0 a 200 puntos. Y el supervisor de licitación en la categoría 3, pues su calificación está en el rango de 351 a 500 puntos. La segunda fase del diseño del sistema consiste en efectuar el análisis de los puestos del grupo ocupacional bajo estudio. En este paso, se persigue acopiar información sobre las tareas, requisitos y responsabilidades de los puestos y volcarla en sus respectivas descripciones. En pantalla vemos un segmento de la descripción de un puesto. La elaboración de las descripciones de los puestos demanda un acopio de la información sobre sus contenidos, requisitos y responsabilidades, lo que puede hacerse recurriendo a uno de los siguientes 4 métodos. El método de la observación consiste en constatar visualmente cuáles son las tareas componentes del puesto, presenciando la ejecución del trabajo a lo largo de cierto lapso. Este método es solo útil para puestos cuyas tareas pueden presenciarse y para trabajos repetitivos de ciclo corto que no demandan observación por un tiempo definido. En el segundo método, la entrevista, la información del puesto se recoge mediante una relación verbal como el ejecutante del trabajo, con un jefe autorizado por la empresa o por ambos juntos o por separado. El lado positivo de esta vía es que el proceso es controlado por el analista, especialista que conoce qué información sobre los puestos es importante y pertinente para la evaluación. En la encuesta, el tercer método, se pide a los ejecutores de trabajo o a algún miembro autorizado de la cadena de mando que expongan por escrito
utilizando un formulario apropiado la información requerida sobre los puestos. Por cierto, este mecanismo solo es aplicable para analizar puestos cuyos ocupantes estén habituados a expresar sus ideas por escrito. Por último, el método mixto consiste en combinar unos y otros de los que acabamos de exponer, buscando explotar sus ventajas y contrarrestar sus inconvenientes. En este caso suele recurrirse a las combinaciones observación-entrevista y encuesta-entrevista. La tercera y última fase es la calificación de los puestos. Como vemos en el diagrama, esta etapa demanda contar con dos tipos de documentos, con el manual de evaluación y con las descripciones de los puestos. Con estos documentos, la calificación es efectuada por un comité de evaluación, es decir, por un órgano que tiene facultades para determinar, con sujeción a las directrices y parámetros establecidos para el efecto, los valores relativos de los puestos. El comité de evaluación es el núcleo de la evaluación de puestos, ya que su actuación determina, en última instancia, la consistencia y la calidad de los resultados del conjunto del proceso. Desde luego, en cada compañía debería existir tantos comités de evaluación como grupos ocupacionales haya. La cantidad de integrantes del comité gira alrededor de las 5 personas. Una cifra inferior, digamos 2 o 3 miembros, genera el peligro de que uno de ellos, por su jerarquía en la empresa, su ascendiente o su mayor conocimiento de los puestos, ejerza fuerte influjo sobre los otros, anulándose de esta manera en la propia praxis las ventajas del trabajo en equipo. En el otro extremo, cuando se sobrepasa en exceso los 5 integrantes, suele resultar difícil laborar fluidamente al surgir una natural tendencia a la constitución de subgrupos, hecho que atenta contra el método y orden necesarios para el intercambio sistemático de puntos de vista y el logro de resultados coherentes. La selección misma de las personas que conformarán el comité es otro asunto de la mayor importancia. Al respecto, es necesario cuidar que cada integrante reúna ciertas calidades. Una de ellas es el conocimiento, por lo menos panorámico, de los puestos por evaluar. Otros atributos son la capacidad para trabajar en equipo y la entereza, tanto para sostener sus posiciones en las sesiones del comité como para enfrentar solidariamente cualquier situación que pudiera derivarse de las decisiones adoptadas por el grupo. Pues bien, la ejecución de las 3 fases del diseño del sistema para cada uno de los grupos ocupacionales da lugar a la clasificación de los puestos en categorías. Y, como ya lo manifestáramos, sigue la tarea de traducir los resultados de dichas categorías a valores monetarios, tema que se expone in extenso en la parte 2 del curso, la que se incluye en un segundo video. Esperamos que este material les sea provechoso. Agradecemos su atención y lo invitamos a visualizar los tópicos de nuestra colección. Para acceder a información adicional sobre los servicios de nuestra consultora, visite nuestra página web seguraconsult.com. ¿Cómo la vieron? Interesante, profe. Observen que básicamente, ¿cierto? No es, a ver, en un momento determinado, no es la voluntad de una sola persona. Además, cuando se hace la combinación, por ejemplo, no sé si han escuchado que dice, bueno, para ese cargo se requiere que usted sea profesional, ¿cierto? O que tenga experiencia en el cargo, eso también hay, ¿cierto? Hay unas empresas donde le dicen, mire, cada 2 años de experiencia o cada año de experiencia en el área, ¿cierto? Es equivalente a un semestre de la universidad. ¿Listo? Entonces esa es una de lo que se habla de esa combinación de herramientas para nosotros poder tener en un momento determinado, ¿cierto? Digamos una buena estructura salarial. ¿Correcto? La parte 2 básicamente tiene que ver con lo que tiene que, digamos lo que es la parte de la administración como tal, pero ahorita concluyamos aquí esta categoría de los salarios y en el segundo avance lo vemos, ¿vale? Entonces, decíamos que básicamente hay una clasificación de los salarios, ¿cierto? Y fíjense que ahí se hizo una clasificación por estructuras. Y ustedes vieron que esa es lo que se llama la famosa jerarquización, ¿no? Arriba están los gerentes, luego siguen los subgerentes, luego los jefes, los subjefes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Hasta llegar, pues básicamente a lo que es el operario. Y fíjese también la parte de la responsabilidad,
pues la parte de la responsabilidad no solamente a nivel interno, ¿cierto? Sino a nivel Estado, a nivel tercero, ¿no? ¿Estamos claros? Sí, señor. Observen que de pronto si uno mira, uno como operario, la responsabilidad más está hacia el nivel interno, ¿cierto? De que su trabajo, tener la seguridad de hacer las cosas bien, ¿cierto? Y estar proponiendo, pues obviamente, para el buen desempeño, ¿cierto? Mientras que el gerente poner la cara por todo, ¿no? Que era lo que decíamos, que fundamentalmente a veces uno dice que el gerente gana más y no hace nada, pero es una persona que tiene que estar pendiente de muchos aspectos, ¿listo? Obviamente, pues, ahí sí que no podemos dejar al lado al presidente, ¿no? Mire que todos los presidentes entran con el cabello negro. ¿Ya se han dado cuenta de eso? Sí, que es una tintura. Y al que le pegó más duro, yo me acuerdo que fue a Belisario cuando la toma del palacio. Ese sí, bendito sí, a mí, ese sí le fue mal, ¿no? La tragedia de Medero, bueno, mejor dicho. Bueno, entonces, les quedamos pues. Ya nos va a sacar este chicharrón, si nos saca, entonces ya saben que entramos por el segundo link, ¿vale? Ah, pues que vamos a acabar, ¿no? Sí. Muy bien, digamos allí, y mientras para que respiren por lo menos 5 minuticos, entonces digamos la introducción que diga así. El salario es la retribución que recibe el empleado por parte del contratante a cambio de la prestación de un servicio o actividad. Punto seguido. Existe diferentes formas de clasificar el salario. Entonces decimos A, dos puntos A, de acuerdo a la manera en que el salario se calcula. Dos puntos. Y decimos 1. Salario por unidad de tiempo. Dos puntos. Este tipo de salario se establece de acuerdo a la duración de la prestación del servicio. Punto seguido, por ejemplo, coma, por hora, coma, por día, coma, por mes, coma, entre otros. Segundo, salario por unidad de obra, dos puntos. Se paga de acuerdo a la cantidad del trabajo que se ha llevado a cabo. Se paga de acuerdo a la cantidad del trabajo que se ha llevado a cabo. ¿Cómo? Es decir, coma,
del tiempo que se ha invertido en la ejecución del mismo. Entonces coloquemos 3 o A3, ¿cierto? Salario mixto. Es aquel, 2 puntos, ¿cierto? Es aquel que combina el salario por unidad de obra con el salario por unidad de tiempo. Muy bien. Ahora colocamos B según la capacidad adquisitiva. ¿Listo? Y dejemos ese titulito ahí, por favor. Según la capacidad, ¿qué, profe? Adquisitiva. Según la capacidad adquisitiva. ¿Listo? Otra vez, por favor, activen ahí la camarita para sacar la foto de salida y ya nos vemos para el otro. Hola, doña Jennifer, ese milagroso de verla. Hola, jefe. ¿Cómo va todo bien? Profe, ¿No? ¿cómo está? Bien, sí, señora. Bien, sí, Entonces nos desconectamos y nos vamos por el segundo link, ¿listo? Listo, profe. Bueno, ya hablamos entonces, ahí vamos. 5 minuticos. ¿Cuál es el segundo línea de selección de candidatos? Sí, señora. ¿Listo? Ya hablamos ahí entonces. Uy, ¿qué pasó?